porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, estaba yo pensando cuántos pasajes de la palabra del Señor vienen a ocupar un lugar muy especial en nuestras vidas. Si dijera todos, posiblemente sí, pero algunas porciones se nos olvidan, aunque la hayamos leído y predicado y enseñado, pero hay porciones que uno tiene en su mente que son de vital importancia, son algo básico en la vida del cristiano. Y estaba yo recordando estas palabras que dijo el Señor Jesús cuando le dijo a alguien: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Le dijo Jesús a Nicodemo. Y Nicodemo fue como en un estado de shock, pero es posible que yo pueda nacer de nuevo. Y así en nuestra nueva creación yo tenga que entrar al reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mi pregunta sería, hermanos, ¿cuántos levantamos la mano en aprobación de que Nicodemo se convirtió a Cristo? Unos cuantos dicen que sí y los otros dicen que no, porque no levantan su mano. Bueno, vamos a discutirlo algún día. Yo creo que sí, Nicodemo nació de nuevo ese día, que más adelante se ve que anda detrás de Jesús y es un discípulo de Jesús. Con esta introducción yo quiero decirle, mis amados hermanos, que si Cristo le dijo a usted, que si Cristo me dijo a mí, por obra del Espíritu Santo, os es necesario nacer de nuevo, nosotros, de una manera espiritual, caímos en obediencia a Cristo y nacimos de nuevo en Cristo. Tenemos una nueva naturaleza. Y la razón de tener una nueva naturaleza demanda en nosotros tener fe, creer en la decisión que hemos hecho, creer en la fe que Dios nos ha dado. Es necesario la fe. Es necesario que nosotros estemos comprometidos con Dios por medio de la fe que Dios nos dio, por medio de la fe que Dios nos ha dado. No solamente creer, sino que hayan resultados de esa manera de creer por medio de la fe. Por allá en la década de los 80, si no me equivoco, 84, 86, hubo un escritor francés que se dedicó a estudiar el Corán de los musulmanes, del Islam. Y el resultado de que este escritor francés estudió ese libro del Corán, esta persona dijo: este libro no contiene más que versos satánicos. La confesión de este hombre, de este escritor francés, lo llevó a una persecución millonaria. Daban 20 millones los musulmanes, los iraníes, para matar a este escritor francés. Aquí en Estados Unidos, no sé si hará 3, 4 años, 5 años lo más, una iglesia bautista por allá en Sur Carolina, un hermano pastor, tuvo el mismo comentario del libro. Aquí sí no lo amenazaron de muerte,
pero lo tuvieron como su máximo enemigo, los musulmanes. Y pienso, mis amados hermanos, que cuando la gente se aferra, cuando la gente se apega a su fe, a su creencia, y hacen un compromiso con esa fe, no importa lo que venga, lo dan, incluso su misma vida. ¿Cuántos musulmanes se han transformado en bombas humanas para ir a destruir al ejército, a las autoridades? Se inmolan ellos mismos, poniéndose dinamita en todo el cuerpo, pero juntamente con ellos morir mucha gente. Esto es muy repetido. Y me estaba yo poniendo a pensar, hermanos, de que cuando usted y yo hemos hecho un compromiso con Dios, no sé si estaríamos dispuestos a inmolarnos como esta gente, morir por Cristo de alguna manera. Ay, no, hermano, por favor, Dios nos quiere mucho. Ajá, pero ¿cuánto usted quiere al Señor? ¿Qué compromiso tenemos con el Señor? Y mucha gente lo ha hecho. Mucha gente lo ha hecho. Ahí en Primera de Juan capítulo 5 vamos a sacar un mensaje para nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 5. Y vamos a meditar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a nuestras vidas. Y es que al igual que Timoteo, y es que al igual que los leprosos, y es que igual a los endemoniados, y es igual a la gente que vivía en un mundo bajo, lleno de pecado y de maldad, y moviéndose en medio de un mundo de tinieblas. Y la llegada de Cristo a sus vidas cambió el rumbo de su existencia. Predicábamos hace unos domingos atrás, ¿qué hubiera sido de la mujer samaritana si no se hubiera encontrado con Cristo? ¿Qué hubiera sido del endemoniado gadareno que andaba por las tumbas y no tenía paz hasta que Cristo le dio la verdadera paz? ¿Qué hubiera sido de los leprosos si Cristo no hubiera cambiado el rumbo de sus vidas? Y quizás estamos tocando puntos muy sensibles. Pero ¿qué hubiera sido de Nicodemo? Este doctor de la ley, este maestro de la ley, pero vacío de Cristo, ciego espiritualmente. ¿Qué hubiera sido de Pablo, de Saulo? Hubiera seguido persiguiendo la iglesia, hubiera dado su aprobación para matar a los cristianos y perseguir a la iglesia del Señor, pero tuvo su encuentro con Cristo. Cristo la cambió. Entonces, ¿qué hubiera sido de nosotros mismos, mis amados hermanos? Si muchos de ustedes, muchos de nosotros, no hubiéramos sido recipientes, no hubiéramos sido algo donde la fe de Dios venía a descansar en nuestras vidas, ¿dónde estuviéramos hoy? Tal vez viviendo una vida bastante cómoda, confortable, realizados con el sueño americano, o con una buena hacienda allá en México, en algún lugar, con mucho ganado y todo, posiblemente, pero, lejos del Señor, ¿verdad? En este pasaje, mis amados hermanos, dice, la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. Dice que por la fe de Noé fue condenado el mundo. Si Noé no hubiera tenido la fe que Dios le dio, todos hubieran perecido. Todo aquel que cree que Jesús es el Mesías, ese es el punto de partida. Ese es el punto básico de nuestras vidas. Todo aquel que cree que Jesús es el ungido, es el Mesías, es el Cristo, es nacido de Dios. Tener una creencia diferente, tener un propósito religioso diferente de lo que es Cristo para nuestras vidas,
sencillamente pudiéramos pensar, es que no hemos nacido de Dios. No habríamos nacido de Dios. Pero como nuestra fe descansa en el bendito Hijo de Dios, mis amados hermanos, usted y yo quiero pensar, usted y yo hemos nacido de Dios. Hay un versículo aquí mismo en Primera de Juan, no recuerdo, se los dejo de tarea, donde dice, es que Dios es luz. Dios es luz. ¿Y qué dice? Y no hay tinieblas en él. Entonces somos hijos de luz porque hemos nacido de Dios. Y todo aquel que ama a Dios y todo aquel que ama al que engendró, que en este caso es Dios y el Espíritu Santo, ama también a Cristo, que por medio de Dios y el Espíritu Santo hemos sido engendrados por Él. Nuestra condición humana había sido engendrada bajo el pecado, bajo la maldad, y la paga del pecado era muerte. No había remedio para nosotros. Pero Dios en su gran misericordia engendró a Jesucristo por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Y por obra redentora del Señor, del Mesías, nosotros hemos sido engendrados por Él. Aleluya. Esa es la fe que vence al mundo. Ahora el apóstol Juan le dice a la iglesia, mis amados hermanos, en esto conocemos que amamos ¿a quiénes? A los hijos de Dios. Un amor santo, un amor puro, un amor genuino, un amor ágape, un amor filial. Me estoy dando a entender, hermanos. Me estoy dando a entender. Si usted y yo hemos sido engendrados por obra del Padre, del Espíritu Santo y Cristo, dice que nosotros vamos a amar a los que han sido engendrados, a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. No es cuanto usted sepa de la Biblia, no es cuanto PhD como les llaman, o bachilleratos o conocimiento de la Biblia tenga. Es cuanto usted se esfuerza por poner por obra los mandamientos de Dios, que son tantos los mandamientos de Dios. Y lo tenemos que hacer porque hemos sido engendrados por obra de nuestro Dios. Pues este es el amor de Dios. Pues en esto se manifiesta el amor de Dios. Este es el amor de Dios. Dios es amor. Y todo lo que fluye de Él es para el bien nuestro por amor. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Si el versículo hace buen sentido, ¿qué es el resto? ¿Para qué darle otro sentido? Está claro. Ahí Dios habla a nuestras vidas. Su Espíritu Santo nos empapa de su conocimiento, de su amor y de su verdad. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Los mandamientos de nuestro Dios. ¿Qué dice? No son gravosos. No son gravosos. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, dice que le diríamos a este monte, que se mueva. ¡Ey, monte! Yo tengo fe, como un grano de mostaza, sí, pero qué fe. Muévete de ahí. Y le decía a un miembro, al pastor de su iglesia, oye, hermano, dice la Biblia de que si yo tengo fe como un grano de mostaza, y le digo a ese monte que se quite, el monte se va a quitar. Dice, sí, pero ¿sabe qué? ¿Para qué oro si yo sé que no se va a quitar? Pues qué fe tenía, ¿no es cierto? Obviamente, puede ser una montaña de duda, de problemas, de tantas cosas,
Pero los mandamientos que Dios nos da no son gravosos, no son difíciles. Sí podemos vivir, como acabamos de terminar los estudios de los miércoles, sí podemos vivir la vida cristiana, sí podemos vivirla. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es imposible. Pero ¿qué hay imposible para Dios si vivimos la vida cristiana? Los mandamientos de nuestro Dios para nuestras vidas no son gravosos. Podemos vivirlas a pesar de las circunstancias. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Versículo 4, mis amados hermanos. Porque todo lo que es nacido de Dios. Hay un versículo, vamos a ver si encuentro el versículo acá. Lo estábamos meditando el viernes. Vamos a ver. Verso 10, primera de Juan 3:10. Estábamos hablando las bendiciones que tenemos los que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén, amén, amén. Entonces, el apóstol Juan le dice a la iglesia, que la mayor parte de la iglesia venían del judaísmo, había mucha gente que venían de los gentiles, ambos estaban viviendo una vida bastante corta de bendiciones, con muchos problemas. Pero el apóstol Juan le dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Qué clase de hermano está hablando acá, hermanos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué clase de hermanos? Los hermanos cristianos, la familia de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, Saulo, antes de venir a Cristo, no era hijo de Dios. Y ahí dice, está un poco durito de decirlo, pero ahí lo dice. Nicodemo. Entonces, mis hermanos, podemos ver que la palabra de Dios enfatiza que nosotros tenemos que amar a nuestro hermano, porque hemos nacido de Dios. ¿Se acuerdan de la historia del buen samaritano? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan? Ok. Hubieron 3 clases de personas que vieron a aquel moribundo que le acababan de dar una buena paliza. Se encontró con una ganga por ahí que lo dejó casi muerto. ¿Y quién fue el primero que lo encontró? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Les perdono que no me digan por orden, pero digamos, lo encontró de primero un sacerdote. Y lo vio medio muerto, lleno de sangre, ni podía respirar el pobre hombre. Nada más se hizo la señal de la que les conté y se fue de largo. ¿A mí qué me importa? Que se muera. Se ve que casi está muerto. Pero después pasó ¿quién otro? Un levita. Y ustedes saben quién eran los levitas. Eran los sacerdotes de ese entonces, los que el pueblo los consideraba santos. Y dijo el levita, bueno, si el sacerdote que está consagrado pasó de largo, a mí qué me importa también, un levita. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que llegó una persona que los judíos los tenían como perros. Los samaritanos eran unos perros para los judíos, para los levitas, para el mundo religioso. Ser samaritano es ser la persona más miserable que existía en el tiempo religioso del Señor. Pero
tuvo compasión. ¿Tuvo compasión de quién? De su prójimo. No era ni de su sangre, ni de su religión, ni de su creencia, pero tuvo amor ágape para ese necesitado. Y la Biblia no dice que este samaritano era hijo de Dios. Quién sabe, posiblemente Dios lo movió a misericordia. Posiblemente. Y llegó a amar a este hombre. Lo llevó a un mesón. Ahora se llaman moteles, pero en ese tiempo se llamaban mesones. Llevó al pobre hombre ahí, le curó sus heridas y le dijo a esta persona: cuídamelo, como que fuera a mí mismo. Yo voy de viaje, yo te voy a dejar cierta plata, te voy a dar, pero me lo cuidas. Hermanos, qué entrega de amor más tremendo, más grande. Y cuando regrese, si algo más hace falta, yo lo voy a pagar. Qué tremendo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Amados hermanos, ¿qué ha vencido al mundo en nuestras vidas? ¿Ah? Nuestra fe. Amén que somos hijos de Dios. Amén que somos familia de Dios. Amén que estamos en una iglesia. Amén que sabemos la Biblia. Pero amados hermanos, todo es fruto de la fe que Dios nos ha dado. Resultado de la fe que Dios nos ha dado. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros creemos que Jesús es el bendito Hijo de Dios. Por eso depende de nosotros alimentar y fortalecer nuestra fe. En un poco de teología básica o avanzada, el apóstol Juan dice en el versículo 6: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Cristo vino como Hijo de Dios. Cristo vino como Dios mismo, el Emmanuel. Cristo vino en forma humana. Y dice Juan que Cristo vino en agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Algunos estudiantes de la Biblia creen que el lado divino de Cristo, en su naturaleza humana, tomó sangre para su existencia. Perdón. Tomó agua para su existencia. Tuvo compuesto de agua y de sangre también. El agua en su nacimiento. Dicen que cuando el niño viene a nacer, viene envuelto en una bolsa de agua, en su naturaleza humana. Y Cristo vino envuelto en una bolsa de agua en su lado humano, pero también vino a derramar su sangre por la iglesia. Dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y cuando el Señor fue engendrado en el vientre de la Virgen María, el Espíritu Santo dio testimonio. Porque el Espíritu Santo es la verdad. Entendemos todo el acto redentor de Dios. Entendemos todo el acto redentor de Cristo por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Un versículo que muchas sectas lo han quitado de sus libros, mayormente los mal llamados testigos de Jehová. Si no se arrepienten, son testigos del mismo diablo, porque hacen de menos doctrinas básicas de la Biblia.
No creen que Jesús es Dios. No creen que el Espíritu Santo es Dios. Y no creen que el hombre tenga una alma. Que solo cuerpo y espíritu. Y el alma, ¿qué alma van a tener los hombres? Y como dice Luis Palau, pues somos humanos, no somos perros. Ellos no creen en eso. Y en este versículo que la santa y bendita palabra de Dios dice, se expresa de esta manera: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, nuestro Dios Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y la persona del Espíritu Santo. Y si hiciera falta algo, Juan dice, y estos 3 hacen un solo Dios. Hacen un solo Dios. Dios no es una persona. Dios es un nombre que se le ha dado a los 3. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estos 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu Santo, os es necesario nacer de nuevo en el agua y en la sangre. Y estos 3 hacen unidad, concuerdan. Otros tienen la idea de que cuando se habla de agua y se habla de sangre, dicen que Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, pasó por agua, fue bautizado. Tenía que bautizarse, no necesitaba bautizarse. Dio ejemplo cuando se bautizó. A eso se refiere que nació en agua y en sangre, que cuando lo llevaron a la cruz derramó su sangre preciosa. Dios nos ayude a entender mejor este versículo para su gloria. Entonces, mis amados hermanos, si recibimos el testimonio de los hombres, dice que Dios habló en el tiempo pasado por medio de los padres y los profetas acerca de su Hijo. Y se aceptó ese testimonio de los hombres porque venía ungido con el Espíritu Santo de Dios. Pero mayor es el testimonio de Dios. ¿Se acuerdan, mis amados hermanos, cuando algunos profetas del Antiguo Testamento se desviaron y consciente o inconscientemente le dieron la espalda al Señor? Y para quedar bien con el pueblo, les decían al pueblo: Dios ha dicho que hagamos esto y lo otro. Cuando el verdadero profeta decía: cuando Dios no ha hablado nada, Él no ha dicho nada. Ellos dicen que Dios ha dicho, pero Dios no ha hablado. Es mentira. Por eso es mayor el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio que Dios ha testificado. ¿Qué más prueba queremos y deseamos? El testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Nuevamente hace énfasis para la iglesia, para nosotros, mis amados hermanos, donde dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es suyo, es nuestro el testimonio, lo hemos hecho nuestro, le hemos dado valor al testimonio de Cristo en nuestras vidas. Algo así como, por ejemplo, cuando Pablo dice: mi evangelio. Nosotros diríamos: bueno, ¿de dónde el evangelio es tuyo? Ese es el evangelio de Dios. Es que Pablo lo hacía tan de él, lo sentía tanto de él, que decía: mi evangelio. Por eso dice aquí la palabra del Señor, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en su corazón, en sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos decimos amén? Ahora no diga amén con lo que sigue. Ese es el lado opuesto de la moneda.
Si nosotros queremos que Dios nos hable, si queremos que Dios nos instruya, al igual que Samuel, cuando escuchemos la voz de Dios, estemos atentos. Y cuando entendamos la voz de Dios, digamos, habla, Señor, que tu siervo oye. Tenemos que estar atentos al llamado de Dios. Queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios nos use. Queremos ser parte del pueblo de Dios. Y esta porción nos ayuda a entender que el que cree en Dios, cree el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y lo creemos. Y lo vivimos. Y lo anhelamos. Por eso dice el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, el que tiene una actitud diferente a lo que Dios espera, ni siquiera el pastor, ni los diáconos, ni la iglesia, una actitud que Dios espera, pero tiene diferente. Dice Juan, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Le ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Después de todo, no estamos llamados a ser semejantes a ningún santo de la Biblia, aunque podemos imitar sus pasos y vivir como ellos. ¿Quién no quisiera tener un testimonio como el de Jonatán, el hijo de David? Como el mismo David, como el mismo Daniel. ¡Ah, qué joven más precioso! Íntegro delante de Dios. Como Samuel, como... ¿quién más, hermanos? Timoteo. Como el siervo amado del Señor. ¿Cómo se llamaba él? Juan, el siervo amado del Señor. Hay un versículo, no sé si usted de pronto se ha visto un poco en dificultad de entenderlo, pero creo que ya lo entiende antes que yo. Cuando Pedro vio que Jesús, amén, cuando Pedro vio que Juan estaba recostado al hombro de Cristo, Pedro entró un poco de celos, porque Pedro amaba al Señor también. Pedro, aunque lo negó, pero Pedro lo amaba. Pero cuando Pedro vio que Juan se mantenía recostado en el hombro del Señor, le dice Pedro al Señor, Señor, dice, ¿y este qué? ¿Y este qué? El Señor le dice a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? ¿Y este qué? Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿tú qué? Tú sígueme. Olvídate de celos. Si yo quiero que Pedro venga hasta mi segunda venida, él va a quedarse. Y los discípulos dijeron, este no va a morir. Este va a vivir muchos años hasta que Cristo venga. Pero Cristo no dijo eso. Cristo no dijo eso. Cristo estaba hablando acerca de su segunda venida. Y Juan quedó hasta la segunda venida de Cristo. Porque a él le fue dado escribir el Apocalipsis y él vio todo. Vio el comienzo de la historia de la iglesia, el panorama de toda la iglesia, las cartas a las 7 iglesias, vio toda la tribulación y vio la segunda venida de Cristo y después murió en los brazos del Señor. Qué glorioso, qué glorioso. Ya voy a terminar, hermanos. 1 minuto más o 2. Si no me jalan ahí del saco para que termine. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. No nos va a dar vida eterna, nos ha dado, ya la tenemos. ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, tiene vida eterna, porque es nueva criatura. Y esta vida está en su Hijo. Gloria a Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice?
No le demos 1000 vueltas al asunto. Ahí está claro. Usted y yo tenemos vida eterna. Porque todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Usted y yo amamos apasionadamente al Señor Jesús y a nuestro Dios y a la obra del Espíritu Santo. Un día de estos vamos a hablar un poco más acerca del Espíritu Santo. Hablamos mucho de nuestro amado Padre Celestial. Hablamos mucho de Jesucristo. Pero como que el Espíritu Santo, por ser la tercera persona de la Trinidad, no hablamos mucho. No, en el Señor no hay lugares, los tres son iguales. La obra del Padre, la obra del Hijo, en ese orden sí, y la obra del Espíritu Santo. Vamos a orar. Vamos a orar.